síguele para que terminemos el PRD y hacemos otro descansito, ¿no? Para que no se me cansen mucho. Los derechos humanos. El concepto de los derechos humanos están en boga ahora, ¿no? Que todo el mundo habla de derechos humanos y ya cualquiera da clases de derechos humanos en la escuela. Sí, pues sí. Ese creo que todos lo dominan, ¿no? Igualdad sustantiva y diversidad sexual. Y aquí hay que reconocer que el PRD fue el que recogió más cercanamente, más certeramente esa realidad social nueva y el reconocimiento de las diferencias y la aceptación de las preferencias sexuales y otras muchas cosas. Y ahí jalaron mucha clientela, ¿eh? Mucha clientela. Súbele. Educación, ciencia y cultura. Que el Estado garantice una política de desarrollo y investigación científica, tecnológica e innovación, asumiéndolo como áreas estratégicas y básicas al servicio de la soberanía nacional. Y cualquiera de ustedes diría, ¿aquí dónde firmo? Yo estoy de acuerdo en esto. Que desarrollemos así en nuestro país. Que mucha falta le hace. Pero yo quiero ver en las discusiones, cuando se discute el contenido y la asignación de partidas presupuestales en educación y en investigación científica y tecnológica, ¿dónde están los diputados del PRD peleándose a muerte porque le suban, como recomiendan los organismos internacionales, que a la educación le demos un 8% y a la investigación por lo menos un 3%? Ellos no, ellos andan peleando porque les den gana para las obras de su distrito, pero no hay congruencia con este principio. Y así son todos, ¿eh? No es nada más de un solo partido. La economía. Si ustedes recuerdan lo que vimos, mientras allá el PAN decía, el Estado que no se meta, que promueva la iniciativa privada, el Estado nomás que regule algunas cosas, ¿no? Y aquí no. El Estado debe tener la rectoría e intervención de las áreas estratégicas fundamentales y prioritarias del sector productivo, alimentación, producción de energía, telecomunicaciones, procesos de alta tecnología, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que ya cambiaron. Aquí habría que revisar, ¿no? ¿Por qué? Fue en 2013. El Estado regular la economía a través de la planeación y la fiscalización democrática. Ahí yo no entiendo qué querrán decir con la fiscalización democrática. Si tú fiscalizas, si tú revisas y estás supervisando como autoridad, ¿dónde está la democracia? Allí es un ejercicio de revisión, ¿no? De ejercicio de la autoridad. Que no, oigan, ¿cómo ven? Voten si hago o no hago las facultades que me da la ley. En fin, meten en esta parte de la planeación, meten el desarrollo regional, que es muy importante y que no lo hemos hecho. Lo tenemos en el país ideal, pero no hemos hecho realidad el desarrollo regional y el desarrollo local, a pesar de nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática, etcétera, etcétera, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y luego los planes estatales y los planes que hacen cada municipio, ¿no? Pero pareciera que o no sabemos planear o algo está pasando. Justicia social. Aquí fíjense, hablan de preservar y ampliar la seguridad social, las instituciones de seguridad social y mejoras permanentes en las condiciones contractuales, en los contratos colectivos de trabajo. Libertad, transparencia y autonomía sindical por el voto libre y secreto en las elecciones de sus organizaciones gremiales y contra la interferencia patronal en la vida sindical. Propone el cierre de empresas productivas,
protección y equidad del trabajo femenil y condenamos la utilización del trabajo infantil. ¿Quiere hablar de él? Como ustedes ven en su discurso, en el lenguaje, en cómo plantean las cosas, es muy atractivo el discurso del PRD. Y además, hasta medio bien redactado, ¿no? Pásate el medio. Gracias, amigo. El principio del desarrollo sustentable y la cultura ambiental, la soberanía y la seguridad alimentaria, fortalecer la propiedad social de la tierra, la defensa de la biodiversidad, el resguardo de nuestros recursos naturales. O sea, todas ideas muy loables que todos quisiéramos que se llevaran a cabo. En el ámbito internacional,